sobre la estructura del predicado. Recuerda que decíamos que en una oración bimembre nosotros podemos reconocerla porque su estructura está conformada por un sujeto y un predicado. Ya en la clase anterior estuvimos viendo un repaso sobre el sujeto, donde ustedes aprendieron sobre el núcleo de sujeto, modificador directo, modificador indirecto, la aposición, ¿verdad? Esta vez vamos a ver sobre el predicado y cómo está dividida. Entonces, a continuación vamos a ver la parte teórica. El predicado está constituido por un verbo que puede tener o no tener complementos. El verbo es el núcleo del sintagma verbal de la oración. Todos los elementos que acompañan al verbo reciben el nombre de complementos. Entonces, el predicado viene a ser de lo que se está diciendo del sujeto. ¿Sí? Por eso es que tiene como un núcleo un verbo. El núcleo del predicado es un verbo. ¿Sí? Sí o sí, nosotros vamos a tener que encontrar un verbo en el predicado. Por eso nos mencionan que está constituido por un verbo. Puede haber o no puede presentar complementos. Ahora, el núcleo de sujeto, del predicado, o también nosotros podemos encontrarlo como el núcleo del sintagma verbal de la oración, es el verbo. Todos los elementos que acompañan al verbo, nosotros los vamos a encontrar con el nombre de complementos. Tenemos ejemplos. El campeón mostró al público, ¿cierto? Pero también podemos utilizar el mismo sujeto con el mismo verbo y colocarle el campeón mostró el trofeo, o también tenemos otra opción que es el campeón mostró desde el centro del estadio, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros podemos observar complementos directos que también nosotros podemos encontrarlo como objeto directo. También encontramos complemento indirecto u objeto indirecto y el complemento circunstancial. Cuando es un complemento directo, por ejemplo, en el campeón mostró el trofeo. Cuando es complemento indirecto, el campeón mostró al público. Y un complemento circunstancial, el campeón mostró desde el centro del estadio. ¿Sí? Recuerda que el predicado empieza desde el verbo. ¿Sí? Ahorita lo que ustedes ven que está subrayado vienen a ser los complementos que lo vamos a ver más adelante. Entendido, ¿sí? En una oración bimembre encontramos dos partes, sujeto y predicado. Hoy hemos visto sobre el predicado y está dividido en núcleo del sujeto, el núcleo del predicado y complementos. Ahora, cuando hablamos de un núcleo del predicado, es el verbo simple o compuesto. Cuando hablamos de complementos, cuando encontramos objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales. Entonces, el núcleo del predicado es siempre un verbo, que es la palabra más importante y muestra concordancia en número y persona con el núcleo del sujeto. Ejemplo, los comerciantes vendieron sus productos. ¿Cuál viene a ser el sujeto?
El sujeto es los comerciantes, porque haces la pregunta. ¿Quiénes vendieron? La respuesta es los comerciantes. El núcleo de sujeto, que ya sabemos que es el sustantivo comerciantes. Y también podríamos hallar ahí el modificador directo, que es los. Ahora, vendieron sus productos viene a ser el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado ahí? Es vendieron. Muy bien. Ahora, vendieron viene a ser un verbo y comerciantes es un sustantivo. Recuerda que el núcleo del predicado tiene concordancia en número y persona con el núcleo del sujeto. ¿Sí? Entonces, si el sustantivo o núcleo del sujeto está en plural, mi verbo también va a estar en plural. Si la persona está en tercera, también el verbo debe estar en tercera persona. En la oración, Ana cocinó y limpió la casa. El sujeto ya sabemos que es Ana. Cocinó y limpió la casa viene a ser el predicado. Ya sabemos también que Ana viene a ser un sustantivo, por lo tanto, viene a ser el núcleo de sujeto. Cocinó, limpió, vienen a ser los verbos de la oración. Ambos son núcleos del predicado. Ahora, nos mencionaban que el verbo tiene una concordancia con el núcleo de sujeto, en número y persona. Por lo tanto, Ana, que está en número singular y está en tercera persona. Cocinó, también está en singular y en tercera persona. Y limpió, está en singular y en tercera persona. Entonces, sí existe una concordancia. Los complementos tenemos aquí el objeto directo que completa el significado del verbo. Ejemplo, Carla conoció a Ernesto. Podemos reconocer al objeto directo cuando, primero, cuando usamos la pregunta ¿qué? O ¿a quién? ¿A quiénes? Más el verbo más el sujeto. Ejemplo, regresamos a nuestra oración. ¿A quién conoció? La respuesta es a Ernesto. Entonces, el objeto directo viene a ser a Ernesto. La otra forma de reconocer el objeto directo es cuando nosotros sustituimos el objeto directo con los pronombres lo, la, los, las, los cuales se colocarán entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, a Ernesto, que viene a ser nuestro objeto directo, lo vamos a reemplazar por lo. Entonces queda Carla lo conoció. ¿Cierto? Ese lo reemplaza a Ernesto. En el objeto indirecto, que lo encontramos como o y, nosotros en la oración, Carla escribió una carta a Luz. Carla viene a ser el sujeto. El predicado escribió una carta a Luz. Ahora, el núcleo del predicado es escribió. Ahora, ¿qué escribió? Una carta, ¿cierto? Una carta. Viene a ser el objeto directo. Cuando hacemos nosotros la pregunta ¿a quién escribió? Ahí nosotros vamos a tener la respuesta a Luz, que viene a ser el objeto indirecto. Entonces, existen dos maneras para reconocer el objeto indirecto. Primero es con la pregunta ¿a quién? ¿Para quién? Más el verbo, más sujeto, más objeto directo. Ejemplo, ¿a quién escribió Carla? El objeto indirecto viene a ser a Luz.
Luego, la otra forma para reconocer el objeto indirecto es con la sustitución del objeto indirecto por los pronombres le, les. Ejemplo, Carla le escribió una carta. ¿Cuál viene a ser el sujeto? Carla. Le escribió una carta viene a ser el predicado, ¿cierto? Entonces, escribió viene a ser el núcleo del predicado. ¿Qué escribió una carta? Una carta viene a ser el objeto directo. Ahora, ¿podemos reemplazar a luz por le? Claro, entonces la oración queda: Carla le escribió una carta. Ese le viene a ser el objeto indirecto. Circunstanciales. Desempeñan tal función los adverbios o locuciones adverbiales y los internas nominales. Estos normalmente con preposición, aunque hay casos que no la llevan. Por ejemplo, ella almorzó temprano en el restaurante. ¿Cuál viene a ser el sujeto? Ella, ¿verdad? Ahora, almorzó temprano en el restaurante viene a ser el predicado. Ella viene a ser el núcleo del sujeto. Almorzó es el verbo, por lo tanto viene a ser el núcleo del predicado. Ahora, ¿dónde almorzó? En el restaurante. Cuando nosotros hacemos la pregunta ¿dónde?, entonces estamos utilizando un circunstancial de lugar. Ahora, ¿cuándo? Temprano. Viene a ser un circunstancial de tiempo. Existen diversas clases. Por ejemplo, tenemos el circunstancial del lugar. Se reconoce porque hacemos la pregunta ¿dónde? Ejemplo, ella fue al cine. ¿Dónde fue? Al cine. Viene a ser el circunstancial del lugar. De tiempo. Haces la pregunta ¿cuándo? Susan irá mañana. ¿Cuándo irá? Mañana. Mañana viene a ser el circunstancial de tiempo. El circunstancial de cantidad. Se hace la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, hablaba demasiado. ¿Cuánto hablaba? Demasiado. Viene a ser un circunstancial de cantidad. De modo, se hace la pregunta ¿cómo? Corría velozmente. ¿Cómo corría? Velozmente. Viene a ser el circunstancial de modo. El circunstancial de causa se hace la pregunta ¿por qué? No iré porque tengo tareas. Entonces, ¿por qué no iré? Porque tengo tareas. Luego tenemos la pregunta, el circunstancial de causa, ¿verdad? Que es por qué. Luego tenemos afirmación. Aquí se reconoce porque encontramos sí, claro, también. Por ejemplo, yo también iré. De negación encontramos no, nunca, jamás. No vayas al salón cerrado. Como actividad, desarrolla las páginas